Queridos hermanos, la gracia, la paz y la caridad de parte de Dios nuestro Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Soy Monseñor Santiago Peláez, arzobispo de la Iglesia Luterana de la Buena Fe, y estoy aquí para compartir un ratito con vosotros la palabra de Dios. Hoy hay un tema de rabiosa actualidad, desgraciadamente, o afortunadamente no sabemos, porque los caminos del Señor son inescrutables. Me refiero al coronavirus. Mucho se ha hablado del coronavirus, mucho evidentemente vemos en la televisión a todas horas que es una gran pandemia, es una grave crisis mundial, pues como en la era moderna no ha habido parangón, y estamos preocupados. Y muchas iglesias, muchas personas hablan acerca del fin del mundo. Aprovecho a colación, este vídeo viene a colación de un vídeo que hizo el otro día el Padre Antonio. Desde aquí le mando un saludo, Padre. Bueno, pues es un vídeo, la verdad, que es tranquilizador, que habla acerca de lo que es el fin del mundo, que habla acerca de cuándo vendrá el fin del mundo y demás. Y yo quería hacer un vídeo en esa línea, pero no explicando cuándo vendrá el fin del mundo, porque eso no lo saben ni los ángeles ni los hombres, solamente lo sabe el Padre. Ahora bien, voy a deciros una cosa, hermanos. La prédica de hoy no va sobre lo que es el fin del mundo, va sobre lo que es la esperanza. Normalmente vemos como muchos grupos religiosos, pues con más o menos acierto, con mayor o menor fortuna, pues vaticinan que vendrá una suerte de cataclismo universal, que la raza humana casi se extinguirá por completo, que solamente quedarán unos pocos elegidos y demás. Bueno, eso son cosas santas que solo Dios sabe. Nosotros no podemos llegar a tanto y solamente debemos aceptar lo que dicen las Escrituras, que en este caso lo dicen, lo que dicen las Escrituras, aceptarlo con amor, aceptarlo con resignación, no en el sentido de decir no puedo hacer nada, pero ahora os explicaré por qué. Bueno, pues todos tenemos en mente ese cataclismo, esa catástrofe que posiblemente diezme a la población. Y tenemos un miedo atroz a ello. Es natural, porque no sabemos como especie si podremos sobrevivir a eso, si no podemos sobrevivir, es un futuro incierto, pensar en que nuestros seres queridos también pueden correr la misma suerte, pero yo no he venido aquí a sembrar miedo, a sembrar desconfianza. Yo he venido aquí a deciros, a exhortaros y a poner todo en su justa medida, en su justo contexto. Vamos a leer ahora la Sagrada Palabra de Dios y vamos a ver una cosa que quiero explicaros ahora muy bien. Con respecto a esto quiero hacer énfasis y quiero explicaros lo que quiero transmitir hoy. Hoy os quiero transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje sobre todo pues para poner las cosas en su contexto, ¿vale? Pero sobre todo también para que veamos la necedad del ser humano. Ahora me explicaré por qué. He dicho esto de necedad del ser humano. Ahora permitidme que lea la palabra de Dios y después de esto hacemos lo que es la exégesis necesaria y la explicación, ¿vale? Es el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, ¿vale? Y dice el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y le propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date una buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Terribles palabras, hermanos, porque nos hacen ver dónde pone el hombre la confianza normalmente. El hombre pone la confianza en el bienestar material, en las posesiones, en las riquezas, en la posición social, ¿verdad? A todos nos gusta vivir bien, a servidor el primero, no lo puedo negar. A mí, por ejemplo, pues me gusta pues estar tranquilo, poder disfrutar de una buena comida con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. Ya lo decía Jesús, se trata también de tenerlo todo en un contexto.
Jesús decía, dice, bueno, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decían que tenía un demonio dentro. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un comelón y un borracho. La gente siempre critica y habla. Dios nos ha dado las cosas para ser felices. Pero fijaos este Evangelio, lo importante que es la parábola que nos cuenta. Y nos dice que no codiciemos más allá de lo que podamos tener. Os explico. Ese hombre rico, en cualquier caso, seguro que muchos de vosotros conocéis esto como el cuento de la lechera. El cuento de la lechera, que pensaba que iba a hacer con el cántaro de leche y tal, que iba a hacer, y luego se cayó, se tropezó, y el cántaro de leche desapareció, se rompió, y ya no se quedó sin leche y se quedó sin sueños. Básicamente, lo que dice aquí es eso. Nosotros podemos atesorar en esta vida, tener una vida orientada al éxito, orientada a la profesión, orientada a tener dinero, a tener posición social. Y eso por un lado pues puede estar bien porque puede llenar un vacío, puede hacer que vivamos bien. Sí, no os lo discuto. Pero ¿de qué sirve llenar nuestros graneros? ¿De qué sirve que tengamos mucho? ¿De qué sirve que codiciemos mucho también? ¿De qué sirve eso? Las riquezas no son malas, en absoluto, siempre y cuando se pongan al servicio de Dios. No significa que todo el dinero sea para Dios, pero también significa, pues que evidentemente como cristianos tenemos el deber de hacer cosas por Dios. Impliquen o no impliquen dinero, porque cuando Jesús se refiere aquí, que evidentemente uno puede ser muy rico y atesorar riquezas aquí, pero no atesorarlas ante Dios, no se refiere al dinero, porque a Dios el dinero no le sirve. Se refiere a las buenas obras, se refiere a la fe, se refiere sobre todo al amor. Quien tiene amor tiene todo lo demás. Da igual, porque lo demás vendrá por añadidura. Eso es fundamental, tener amor. Y diréis vosotros, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué ha dicho antes que el ser humano es necio? ¿Y por qué tiene que ver todo esto con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver todo esto con el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ha dicho al empezar? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos miedo, como especie, de que venga el fin del mundo. Sí, tenemos un miedo atroz a que venga un cataclismo universal y nos mande a todos con el Padre. Sí. Pero nos olvidamos de que evidentemente vamos a tener un fin del mundo particular. Hay un fin del mundo universal, hay un fin del mundo en el que se acabará, en el que vendrán grandes tribulaciones sobre el ser humano y demás, y quedará nada más que el resto de Israel, etcétera, etcétera, como dicen las Escrituras, pero hay también un fin del mundo que todos, absolutamente todos, cuando digo todos, somos todos, vamos a vivir. Y ese fin del mundo es cuando se separe nuestra alma de nuestro cuerpo, cuando Dios nos llame a filas. Ese será nuestro fin del mundo. ¿Y qué diremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos puesto todo nuestro ser al servicio de Dios? Incluido riquezas, incluido vínculos personales. Es decir, ¿hemos tenido a Dios en el corazón y hemos puesto a Dios como el verdadero tesoro de nuestra vida? ¿O simplemente nos hemos dedicado a atesorar en los graneros, para llenarlos y decir, ahora ya puedo estar tranquilo, estoy al abrigo de todas las necesidades y ya no tengo por qué hacer nada más, voy a vivir bien? Pues yo os digo, es muy importante que nos mentalicemos de esto. Nos mentalicemos de que tarde o temprano dejaremos este mundo, y es una cosa natural. Una cosa natural y una cosa buena. Si creemos en Dios, es una cosa buena, porque digamos que se rompe el velo de la carne, ya la carne no existe en nosotros y solamente está la sustancia espiritual, el alma, que ya se une al Creador, y seremos, como dice el canon de la misa, seremos para siempre semejantes a ti, dice el canon de la misa. Allí enjugarás el llanto de nuestras lágrimas o de nuestros ojos, y seremos para siempre semejantes a ti, al contemplarte como tú eres. Al contemplar a Dios ya seremos para siempre semejantes a Él. Luego tenemos miedo del fin del mundo, tenemos miedo de nuestra propia muerte, pero es que tenemos más miedo del fin del mundo que de nuestra propia muerte. Y yo os digo, el fin del mundo no lo sabemos, no sabemos cuándo va a venir. Evidentemente hay signos, hay señales que pueden decir el fin del mundo está cerca, el Hijo del Hombre se acerca, el Hijo de Dios se acerca otra vez. Yo no soy Dios para saberlo, ni evidentemente creo que nadie lo pueda saber. El que diga que lo sabe, pues tiene más información que el propio Jesús. En el Evangelio lo dice él, yo no lo sé, solamente lo sabe el Padre. Quiero decir con esto, no hay que asustarse ante lo que es el fin del mundo, hermanos, y os digo por qué. Porque todos estamos llamados a un fin del mundo. Nos vamos a ir de este mundo. No hay que tener miedo. Ahora sí hay que tener mucha esperanza. Hay que tener mucha esperanza, ¿por qué? Porque Dios nos da toda una vida de ventaja para que nosotros atesoremos ante Dios. Para que nosotros pongamos al servicio de Dios todo nuestro ser, toda nuestra esencia. Para que nosotros tengamos en Dios nuestro descanso y nuestro consuelo. No hay que tener absolutamente miedo. La muerte no es el final, en absoluto, es el principio de la vida del cristiano. Pero es más, os digo una cosa,
con respecto a todo esto que está corriendo sobre el coronavirus y demás. Cierto es que es una gran tragedia, una gran pandemia, que yo personalmente, en mi humilde juicio, no sé si es parte de las señales del fin del mundo o no. No quiero pensarlo porque yo sé que Dios evidentemente no actuaría así. Dios no quiere esto para el ser humano, es la cabezonería del ser humano. Bajo mi punto de vista, perdonad que os diga, pero bueno, bajo mi punto de vista creo en mi humilde opinar, que el coronavirus no es humano. Perdón, no es una cosa natural, sino que es humano, está diseñado, ya que evidentemente que el que quiera oír, que oiga. Y está creado por intereses espurios, etcétera, etcétera, y evidentemente, pues ha habido aquí una suerte de accidente o algo de eso, y evidentemente el mundo está como está. Quiero deciros con esto, no hay que tener miedo ni al coronavirus, ni aunque llueva fuego del cielo, porque todo esto es necesario, no hay que asustarse, hay que vivir con fe y hay que vivir con mucho amor. Y sobre todo tener en mente que Dios va a arreglar todos nuestros problemas, porque si nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Él, nuestro tesoro es Él. Y como estamos atesorando no monedas, sino fe, pues Dios quiere que tengamos cuanto más mejor. Os digo esto, hermanos, para que no os asustéis, ni os atribuléis, ni cuando veáis en la televisión las noticias tan espantosas que hay acerca de esta pandemia o acerca de las guerras que hay y demás. Bueno, pues no os asustéis, dentro de que es una grave catástrofe, que hay que orar mucho para que Dios nos ayude, para que Dios derrame su misericordia sobre nosotros, eso es cierto, hay que orar mucho en todo momento, hay que orar y actuar, protegiéndose, cuidándose, siguiendo las medidas de higiene y demás, y lo que nos dicen los respectivos gobiernos. Pero también os digo, no hay que asustarse por si viene el fin del mundo, porque el fin del mundo lo tendremos, cada uno a su justa medida, a su justo tiempo. Unos a los 70 años, otros a los 50, otros a los 20, otros a los 100, pero al final todos vamos a partir hacia el Padre. Esto nos tiene que llenar de esperanza y nos tiene que quitar el temor. ¿Por qué tememos a la muerte? Yo me lo pregunto y digo, ¿por qué tememos a la muerte? ¿Es algo natural? ¿Es algo humano? Jesucristo mismo temía la muerte de la cruz. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le caían gruesas gotas como de sangre, de sudor, pero como de sangre. Es natural que temamos a la muerte porque es algo desconocido. Pero pensad una cosa, la muerte no tiene imperio sobre nosotros. El primogénito de entre los muertos, que es Jesucristo, ha venido a decirnos que ya la muerte no tiene imperio sobre nosotros. Ya no moriremos para siempre, sino que los que creemos en Él tendremos vida eterna. Pues yo os animo a practicar eso, a practicar esa enseñanza y no tener miedo. Es difícil, pero no hay que tener miedo, porque estamos aquí mientras Dios quiera y por el tiempo que Dios quiera. Y este momento, esta vida que Dios nos regala, tiene que ser vivida al máximo, desde el amor, desde el respeto, desde el cariño, aprovechando todas las oportunidades que nos da la vida, que nos da Dios en ese amor, aprovechando también todos los lazos afectivos que tenemos con nuestra familia, nuestra pareja, en fin, vivir el amor. Porque lo que estamos haciendo en este peregrinar es prepararnos para cuando llegue el momento de partir. Evidentemente, cuando llegue el momento de partir, no nos podremos llevar nada de este mundo. Nos lo llevaremos aquí, lo que hay aquí, en el alma. Y el alma va atesorando momentos buenos, va atesorando amor, va atesorando fe, va atesorando, pues cosas que no son tangibles. Pero que cuando subes, cuando vas al Padre, evidentemente es lo que te puedes llevar. El cuerpo se queda aquí porque le pertenece a la tierra. El alma le pertenece a Dios y se va con Dios. Y los sentimientos excelsos, como puede ser el amor, como puede ser la paz, que le pertenecen a Dios también, pues se van con nosotros. Es muy importante saber, por eso, que este mensaje que quiero daros hoy es un mensaje de esperanza, un mensaje para que reflexionéis y para que veáis lo ridículo que es pensar que va a venir una gran catástrofe y que vamos a morir todos en la gran catástrofe, cuando todos nosotros vamos a morir. No importa cuándo, ni cómo. No importa cuándo muramos ni cómo muramos. Lo que importa es morir en la gracia de Dios. Y morir en la gracia de Dios no significa habiendo recibido los sacramentos, que también es algo deseable. No significa habiendo recibido los sacramentos ni nada de eso. Morir en la gracia de Dios es haber sido uno con Él. Qué grandes palabras y qué misteriosas y qué raras pueden parecer. Pero ser uno con Dios implica saber que todo lo que manifestamos nosotros en nuestra vida es porque Dios lo quiere así. Y nosotros estamos puestos para ser la luz en la vida de otras personas. Y mediante el amor, mediante la caridad, vivir en el prójimo. Vivir para el prójimo también. Si nosotros alumbramos, si nosotros obtenemos buenos frutos, gracias a Jesucristo que vive en nosotros,
nosotros seguro que ascenderemos al Padre, y esto será un peregrinar por este valle de lágrimas, como se suele decir, por esta tierra que tiene sus sinsabores también, pero también tiene sus cosas bellas y hermosas, porque Dios saca belleza de todo. Observad una flor, observad el abrazo de una madre a su hijo, o viceversa, observar un beso entre enamorados. La verdad que todo tiene su parte bonita, su parte y su contraparte, su luz y su sombra, porque es un mundo dual por el engaño de Satanás, ¿vale? Pero verdaderamente, mientras que nosotros estemos en este mundo dual, tenemos que decidir hacia dónde decantarnos. Si nos decantamos hacia lo que son las cosas materiales y vivir nuestra vida como simples hombres, o si nos decantamos a vivir hacia las cosas que están por encima de las cosas terrenales, a las cosas sobrenaturales, a las cosas celestiales, y ponemos nuestra vida en Dios. Es muy importante poner nuestra vida en Dios, es muy importante pedirle a Dios que nos ayude a comprender lo que Él quiere de nosotros. Al final, sinceramente, lo que yo considero que quiere de nosotros es que aprendamos a utilizar la potencialidad que tenemos nuestra, o sea, suya, que aprendamos a ser imágenes y semejanza suya, imágenes suyas, que Él se reconozca en nosotros, que diga, esta es la obra de mis manos. Es muy importante por eso practicar todas las virtudes. Es muy importante por eso, una de ellas sobre todo, el amor. Quien no tiene amor, nada es. Si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Evidentemente, si no tienes amor, no eres nada, porque Dios es amor. Deus caritas est. Dios es amor. Claro que sí, Dios es ese amor que lo inunda todo. Es ese amor, porque por amor se hizo el mundo, por amor vino Dios al mundo, por amor Jesucristo murió en la cruz. Negando su propio ego, negando su propia... Precisamente viene a eso. Cuando Jesucristo muere en la cruz nos enseña el camino al Padre, porque se niega a sí mismo. Porque pudiendo vivir una vida desahogada y acomodada, como líder religioso o como rey, o bueno, como un poderoso, porque evidentemente ya había hecho una obra que digamos que había hecho unos portentos y tal, y la gente creía en él, le permitía vivir más o menos holgadamente, él dijo, no, voy a cumplir la voluntad de mi Padre y voy a dar este mensaje íntegro tal cual se me ha revelado. Y entonces él prefirió abrazar la cruz, la muerte en la cruz, para que nosotros viésemos el camino de la humildad, destruir nuestro ego, destruir nuestro egoísmo, decir, no, yo no quiero nada de esta tierra, de este mundo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Yo lo que quiero es los tesoros que tengo en la patria celestial. Y Dios está ahí, escuchándonos, mirándonos, apoyándonos en esta misión que tenemos, la misión de vivir, la misión de no preocuparnos cuándo vamos a irnos de aquí. Tenemos que vivir como si fuese a venir el fin del mundo, hoy mismo, pero como si no fuese a venir nunca. Tenemos que vivir como si fuésemos a morir dentro de un minuto, pero como si no fuésemos a morir nunca. No preocupándonos por eso, porque Dios sabe cuándo tiene que suceder. Y os digo una cosa, por mucho que intentemos, el día lo tenemos marcado y señalado. Con lo cual, eso nos da mucha libertad. Yo por mucho que haga no voy a poder vivir ni un minuto más. Ni un segundo más. Igual que vosotros. Cuando me llegue mi hora, me llegará y tendré que irme. Pero lo importante no es cuándo, lo que os he dicho. Es si muero en la gracia de Dios, habiendo ayudado a los demás, habiendo llevado el Evangelio, habiendo sido un buen cristiano, habiendo creído hasta el último momento en el mensaje de Dios. Por eso os digo, hermanos, es un momento de esperanza, un momento alentador. Dentro de que todo está mal, somos seres de luz, somos guerreros de la luz. Y tenemos que orar, no importa cuándo nos vayamos de esta tierra. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacer que el reino de los cielos venga a esta tierra y vamos a tener mucha fe, no importa cuándo nos vayamos. Evidentemente, pues cada uno pues será su proceso para darse cuenta que la muerte no es el fin, que no importa cuándo mueras porque estás en manos de Dios. Y lo importante de todo esto, hermanos, es tener mucha esperanza, porque la muerte no es el fin, es el principio de una vida mejor. Y muchos dirán, no, muchos que no creen dirán, no, cuando tú te mueres te has muerto y punto. ¿Vale? Yo os digo, esto ya es un poco broma, ¿vale? Yo os digo, puede que llevéis razón, pero en caso de que llevéis razón, no lo vamos a saber. En caso de que nosotros llevemos razón y que la muerte no sea el fin, os podemos decir, oye, la muerte no es el fin, ¿has visto cómo estamos aquí en la casa del Padre? Si vosotros lleváis razón, no podréis decirnos nada, ni siquiera nosotros podremos escuchar porque la muerte habrá sido el fin. Con lo cual os digo, más vale creer, más vale estar en esa esperanza y saber que el hombre es un ser espiritual que está viviendo una experiencia corpórea, ¿vale? Y tener esa fe y tener esa esperanza y ese ánimo y ser lo más bueno posible y atesorar obras de caridad, no dinero, porque Dios dará sustento, Dios os dará el sustento que necesitéis y os hará vivir bien si lo creéis así.
Me viene a la cabeza, bueno, la orza de aceite no se agotará, la alcuza de harina no se agotará hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda de Sarepta. Evidentemente, Dios provee siempre, no nos va a dejar nunca. Eso tenerlo por seguro. Pero como ya sabemos que no nos va a dejar, que Dios provee de una u otra forma, podemos pasar más o menos tribulación en la medida que nosotros pues tengamos que pasar por ese crisol para... Bueno, pues Dios sabe lo que hace con nosotros, pero nunca nos va a abandonar. En esa esperanza tenemos que estar, sabiendo que el fin del mundo no es algo de lo que nos debamos ocupar. No nos tenemos que ocupar del fin del mundo. Tenemos que ocuparnos de cuando llegue el fin de nuestra vida, tener una vida vivida, una vida en Cristo vivida. Y eso sin temor, sin miedo, levantarte por la mañana y decir un día más, gracias Señor por este día más, acostarte por la noche y decir, Señor, gracias por un día más que he vivido, no sé si me levantaré, pero si me levanto, quiero que me bendigas, y si no me levanto, quiero también que me acojas en tu seno. Simplemente entregando lo que no es nuestro. No tenemos poder sobre nuestra vida, no tenemos poder sobre cuándo nos vamos de aquí. Bueno, pues vamos a vivir con fe, vamos a vivir tranquilos y dejándolo todo en manos de Dios. Con esto os quiero dar un mensaje de calma, hermanos, porque Dios, solamente Dios y solo Dios sabe cuándo tenemos que dejar este mundo. Y solo Dios sabe si es o no es el fin del mundo. No lo sabe absolutamente nadie más. Y sinceramente, para mí, considero que el fin del mundo, tal como lo conocemos, pues es una apreciación particular que no tiene nada que ver, bueno, basándome más bien en el sentimiento que lo que es la teología. Yo estoy viendo señales, estoy viendo cosas que evidentemente pueden decir, claro, la primavera se acerca porque la higuera tiene yemas. Evidentemente, lo estoy viendo. Estoy viendo que puede ser que el Hijo del Hombre esté cerca ya, el Hijo de Dios esté cerca. No lo discuto. Pero yo os digo, si es el fin del mundo y podemos ver la gloria de Dios con sus ángeles venir del cielo, bendito sea Dios. Si no es el fin del mundo, bendito sea Dios también. Todo, o sea, siempre ganamos. Hay que tomarlo por ese aspecto, por ese lado. Siempre ganamos. Tenemos que estar animados, tenemos que estar con fe, porque siempre ganamos. Todo lo estimo en nada, excepto Cristo. Cristo me ha dado la vida, Cristo me la pedirá. Simplemente eso, hermanos. Tened mucha fe y sabed que Dios está con nosotros hasta el fin de los días. Hasta el fin de los tiempos, de los días, de nuestros días, del tiempo que estemos aquí. Que el Señor Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo.